En este vídeo vamos a hacer la parte B de este problema. El problema consiste en lo siguiente. Tenemos una carga Q1 y una carga Q2 de idéntico valor, 5 nanocoulombios. Están ubicadas a más 3 y menos 3 metros con respecto al origen. Y luego vamos a colocar una carga en el punto A con una velocidad, que es la que se me indica ahí, de 2i metros por segundo. Se va a mover en el eje X. Y queremos saber la velocidad que tiene cuando pasa por el punto B. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta es lo siguiente. Esta carga se moverá realmente a lo largo del eje X. Bueno, para ver eso vamos a considerar lo siguiente. Esta carga va a crear un campo eléctrico en el eje que lo podríamos representar de esta forma. Primero voy a trazar el vectorcito, un vector que señala la distancia de esa carga al eje, y luego voy a trazarlo para la otra carga. Dada la simetría del problema, estas distancias van a ser iguales. Ahora bien, esta carga va a crear un campo eléctrico cuyo sentido es el que voy a dibujar ahora, sería así. ¿Vale? Saliente porque la carga es positiva y le podríamos llamar E sub 1. Bien, de la misma forma, esta carga 2 creará un campo de idéntico módulo que le llamaremos E sub 2. Dado que las cargas son iguales y las distancias son iguales, los módulos de estos campos son iguales, y dada la simetría del problema, si hacemos la suma de estos dos vectores, mediante el método del paralelogramo, vamos a tener un campo resultante que apuntará justamente a lo largo del eje X. Vamos a llamarle E sub X. Ese campo E sub X lo podemos escribir como el cociente, vamos a hablar del módulo, el cociente de la fuerza entre la carga Q, que va a estar viajando desde el punto A al punto B. Entonces, si despejamos la fuerza, podré escribirla como Q por el módulo de X. Como esta carga también es positiva, y sabemos que las cargas positivas experimentan fuerza en el mismo sentido que el campo, entonces la fuerza será una fuerza que apuntará hacia las X positivas, y por lo tanto esta expresión vectorialmente la puedo escribir así, Q por E. Muy bien, entonces, como el campo tiene dirección y sentido constantes, aunque el módulo no es constante, la fuerza también tendrá una dirección y sentido constantes, aunque el módulo no será constante. Pero al ser la fuerza eléctrica, que consideramos que es la fuerza neta sobre la carga, al ser la fuerza neta en el eje X, podemos asegurar que esta carga efectivamente se va a mover en línea recta a lo largo del eje X. Pero ¿cómo, sabiendo la velocidad en A, puedo calcular la velocidad en B, siendo que la fuerza es variable, la aceleración será variable, y al no tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no puedo emplear la conocida expresión para el desplazamiento, que sería esta, b sub e cuadrado menos b sub a al cuadrado sobre 2 por aceleración. Esta expresión no la puedo utilizar porque solamente es válida cuando la aceleración es constante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos otro camino. Nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza neta que actúa sobre un objeto lo podemos escribir como la variación de energía cinética, es decir, energía cinética final en B menos energía cinética en el punto A. Y el trabajo de la fuerza neta es el trabajo de la fuerza eléctrica. Y el trabajo de la fuerza eléctrica lo podemos escribir como menos Q por la diferencia de potencial, es decir, menos Q por
potencial de B menos potencial de A. Así que lo que nos resta ahora es igualar esta expresión con esta para poder encontrar la velocidad en el punto B. Entonces nos quedaría menos Q por potencial de B menos potencial de A será igual a la energía cinética en B, masa de la partícula, por la velocidad en B que quiero hallar al cuadrado dividido 2, menos masa por la velocidad de A al cuadrado dividido 2. ¿Cómo calculamos el potencial en B y el potencial en A? Esta carga genera un potencial en el punto A y esta también genera un potencial en el punto A. Como las cargas son iguales y las distancias son iguales, los potenciales serán iguales. Así que entonces podemos escribir lo siguiente. El potencial en el punto A será la suma del potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Pero como estos potenciales son iguales, voy a poner 2 por V1 o lo que es lo mismo 2 por V2. Es lo mismo. Bien, simplemente a V1 igual a V2 le voy a llamar V y el potencial de una carga puntual se calcula como la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia. Así que eso nos daría 9,0 por 10 a la 9. Tanto la carga 1 como la carga 2 valen 5 nanocoulombios, o sea 5 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido la distancia, que estas distancias son iguales, y 3 metros, o sea dividido 3. Por lo tanto, el potencial en el punto A nos dará, para calcular el potencial en el punto B, tenemos que usar la misma expresión, K por Q sobre R. Vamos a ver, esta carga Q1 creará un potencial en el punto B y la carga Q2 creará también un potencial en el punto B. Algo que no he mencionado, el potencial es una magnitud escalar, por lo tanto debemos calcular los potenciales y sumarlos escalarmente. La distancia R sería, vamos a marcarla, la distancia R sería, para la carga 1 sería esta distancia. Y para la carga 2 sería esta distancia que va a medir lo mismo. Entonces, como las cargas son iguales y R es igual, el potencial de cada carga es el mismo en el punto B. O sea que puedo poner que potencial en el punto B es potencial de la carga 1 en B más el potencial de la carga 2 en B, pero como son iguales puedo poner 2 por V1 o 2 por V2. Por tanto, no tengo R, pero lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque esta distancia es 3 metros y esta distancia es 4 metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo ahí? Tengo un triángulo rectángulo y por Pitágoras puedo calcular la hipotenusa R. Pero nosotros que sabemos bastante de física y matemática, sabemos que si un triángulo rectángulo, un lado vale 3, el otro vale 4, en ese caso y único caso, la hipotenusa será 5. Es el triángulo 3, 4, 5. De todas formas, vamos a calcular R, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que nos va a quedar raíz de 25, que nos da 5 metros. Por lo tanto, el potencial del punto B va a ser 2 veces por 9,0 por 10 a la 9 por la carga que vale 5 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido la distancia que es 5 metros. Una cosa que no dije. El potencial en A no es 15 voltios, porque aquí esta cuenta me dio 15, pero tengo que multiplicarla por 2. Así que entonces ese potencial está mal, perdonen, rectifico. Esto me da 30 voltios positivos, porque las cargas son positivas. Vale, entonces, haciendo estas operaciones, esto nos da 18 volts. Ahora tenemos toda la información para poder calcular la velocidad que se nos pide.
Vamos a recordar que la expresión a la cual habíamos llegado era menos Q por potencial de B menos potencial de A. Esto es igual a la masa por velocidad de B al cuadrado dividido 2 menos la masa por velocidad de A al cuadrado dividido 2. Vamos a poner por aquí potencial de A 30 voltios y potencial de B 18 voltios. Y vamos a hacer las operaciones. Bueno, la carga, ponemos el signo de menos, que siempre tiene que ir el signo de menos. La carga hay que ponerla con su signo, pero esta carga, que es la que se va a estar moviendo, mide 3 microcoulomb positivo, así que la pongo positiva. 3 milicoulomb es 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Potencial de B, 18, menos potencial de A, 30. La masa nos dice que es 3 gramos. 3 gramos pasados a kilogramos es 3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Esta es la masa, por la velocidad de B al cuadrado dividido 2. Aquí pongo la información. La masa, la velocidad me dicen que vale 2, la pongo ahí al cuadrado dividido 2. Bueno, hice las cuentas para no estar perdiendo tiempo con el vídeo. Entonces, 0,36 más 6 por 10 a la menos 3, que lo paso sumando. Esto pasa dividiendo porque está multiplicando y me quedaría V sub B al cuadrado. Por tanto, para hallar V sub B es la raíz cuadrada que me da 5,3 metros por segundo. Espero que se haya entendido porque estaba muy interesado en hacer esta parte del problema. Gracias.